Seguimos con el capítulo 2 del libro de Primera de Pedro. Pero hoy también cerramos el capítulo 2 y el próximo domingo abrimos el capítulo 3, iglesia. Y gracias a Dios. Y hoy voy a presentar un tema que a su vez nunca es fácil para mí predicar este tema que vamos a exponer hoy. Siempre hay algo en mi corazón cuando leo, cuando escucho, cuando predico, cuando entiendo todo este hermoso sacrificio que le ha costado a Él. Y el título de hoy es: por sus heridas somos sanados, iglesia. ¿Lo pueden repetir? Sí, exactamente. Fuimos sanados por sus heridas. Y eso es bien importante que entiendamos de qué estamos hablando. Y estos pasajes se tratan de la obra redentora de Cristo. ¿Quién llevó? ¿Qué llevó? Llevó nuestros pecados. Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, o sea, sobre la cruz. Se los llevó Cristo, ofreciendo sanidad espiritual. Es lo que Él logró en esa cruz. Y Pedro está enfatizando que por las heridas de Cristo hemos sido sanados, ilustrando el sacrificio de Cristo y su impacto en nuestras vidas. Porque es un sacrificio que debe impactar, que debe cambiar la vida del creyente. Y la palabra de Dios nos ofrece esperanza a aquellos que enfrentan luchas físicas, emocionales o espirituales. Siempre hay esperanza en la palabra de Dios. Y recordándonos que la sanidad proviene de la aceptación del sacrificio de Cristo y su poder de resurrección. Es la única forma que tu alma será sanada. La única forma que obtendrás un espíritu nuevo es aceptando, creyendo que Cristo es y es el único que pagó por nuestros pecados y el único que murió y resucitó en gloria. Es la única forma. No hay otra manera de ser sanados, iglesia. Y hoy nos vamos a reenfocar nuestra fe en la obra sanadora de Jesús, iglesia. Vamos a aprender a confiar en su poder e incluso en los tiempos de sufrimiento, porque la semana pasada hablamos del sufrimiento y fue un tema muy grande. Y hoy vamos a aprender, cada uno de nosotros, las expectativas que vamos a aprender, la naturaleza del sacrificio de Cristo y cómo su sufrimiento es la clave para nuestra redención y sanidad espiritual. O sea que Cristo tenía que sufrir, no había otra manera, pero su sufrimiento, iglesia, tiene peso. Su sufrimiento logró algo, iglesia. Y vamos a ver el profundo amor de Dios en este sufrimiento, porque ahí se magnifica el amor de Dios. Se ve la grandeza del amor de Dios en el sufrimiento de Cristo, porque Dios tuvo un deseo de restaurarnos, llamando a los creyentes a vivir en libertad que su sacrificio proporciona. Porque su sacrificio nos da algo, iglesia. Hay algo para nosotros. Y vamos a ver que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29 nos dice y nos declara eso. Él es el único Cordero. Y su sufrimiento anticipado en el Antiguo Testamento, porque vemos que el Antiguo Testamento nos apunta, es un símbolo, el sacrificio que traería sanidad a todos los pueblos, a todos los creyentes, iglesia. Y a través de la historia de la redención, su herida, la herida de Cristo, se convierte en la fuente de nuestra sanidad y vida eterna. No hay otra fuente, iglesia. Nadie más te puede ofrecer vida eterna. Nadie más te puede sanar, iglesia. Nadie. No hay un sistema, no hay una religión, no hay un acto de bondad, no hay una ofrenda grande que puedas dar. Nada, iglesia. Que la ofrenda más grande y más poderosa y más valorosa que pudo existir fue la vida de Cristo Jesús, que se entregó. Y a través de las heridas de Cristo encontramos nosotros no solo la sanidad espiritual, hay algo más, sí, es lo más grande, la sanidad espiritual, pero encontramos algo más. Encontramos un poder transformador para vivir en libertad y vivir en la esperanza.
Es lo que encontramos en esa cruz, iglesia. Esa esperanza gloriosa y hermosa, iglesia. Y la gran idea de todo esto, el gran propósito, el gran mensaje, resumiendo o hablando de cosas grandes, iglesia, Cristo fue tratado como pecador. Sí, Cristo fue tratado como pecador. Él fue tratado como un criminal al punto de que de ser colgado en la cruz. Que esa cruz era nomás para pecadores, esa cruz era nomás para los criminales. Y allí nuestro rey fue colgado, iglesia. Él no intentó de hacer su propia justicia. No, iglesia. Cristo tenía todo el poder para derribar, para bajarse, para destruir a todos con una sola palabra. Pero aprendimos la semana pasada y aprendimos hoy que Cristo puso toda su confianza ¿en quién? En la justicia divina. Esa es su confianza de Cristo. Él confió totalmente en Dios. Toda su confianza estaba en el poder de Dios, en las promesas de Dios. Cristo no reaccionó con amenazas. Cristo no reaccionó con insultos. Cristo no quiso bajarse de la cruz para pelear, como haríamos muchos humanamente, queriendo pelear, defender nuestro caso. No, iglesia. Cristo solamente se encomendó al Padre, se encomendó al Dios, se encomendó al gran yo soy. Es todo, nadie más. Y hay un gran propósito en este sufrimiento de Cristo. Su sufrir, su morir no fue en vano, iglesia. No es un sufrimiento en vano. No sufrió Cristo porque lo merecía. ¿O sí? No. Cristo no sufrió porque lo merecía. Él tenía que pasar por el valle del sufrimiento. Tenía que hacerlo. Y hoy vamos a aprender por qué, iglesia. Y hoy voy a exponer 2 puntos. 2 puntos en estos versículos. Punto número 1, sanados por las heridas. Es decir, morir para vivir. Punto número 2, un sacrificio que conduce al pastor. ¿Estamos listos, iglesia? Preparen su Biblia, 1 Pedro 2, 24 al 25. Cuando la tengan, digan amén. Comencemos, iglesia. La palabra de Dios dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y al guardián de sus almas. Esos son los versículos que voy a exponer hoy, iglesia. Y vemos aquí, sanados por las heridas, versículo 24. Y yo dividí este versículo en 3 subpuntos. Hay 3 puntos que quiero que veamos hoy en el versículo 24. El subpunto número 1, Cristo llevó nuestros pecados. El versículo 24, estamos viendo la acción de Cristo. Hay una acción que Cristo llevó y hay un por qué lo hizo. Porque esa acción tuvo que ser lograda por Cristo. Lo estamos viendo al principio. Y Pedro nos está hablando de la muerte propiciatoria de Cristo. Es lo que nos está hablando Pedro hoy en esta mañana a través de su palabra. Y los versículos anteriores que vimos, hemos visto que los cristianos son llamados a seguir los ejemplos de Cristo. Lo vimos la semana pasada. En el sufrimiento seguimos a Cristo, ¿sí? Él sufrió, tienes que sufrir. Distintas maneras, pero vamos a sufrir. Pero hay una realidad que tenemos que ver hoy. Y la realidad es que no podemos imitar todos los ejemplos de Cristo, aunque quisiéramos. No podemos imitar todo lo que Cristo hizo, sufrió o logró. Hay 4 grandes cosas que jamás tú y yo podríamos lograr y podríamos imitar. Número 1, tú y yo no podíamos hacer propiciación de los pecados, jamás. Pero Él lo logró. Número 2, dar nueva vida. Tú y yo no podemos dar vida nueva, pero Cristo dio vida nueva y sigue dando vida nueva. Punto número 3, traer sanidad espiritual.
Tú no puedes, yo no puedo traer sanidad espiritual, pero el Rey de Reyes sí puede. Lo logró y lo sigue logrando. Y punto número 4, el sufrimiento en la cruz. Tú y yo no podemos aguantar ese sufrimiento ni un segundo, ni medio segundo, ni una milésima de segundo. Jamás. No lo podríamos aguantar. Y Cristo, nuestro Rey perfecto, nuestra vida pecaminosa, iglesia, jamás nos permitiría lograr la expiación de pecados, ni tampoco dar vida eterna. ¿Por qué? Porque tienes que ser perfecto. No puede haber pecado en ti. Y no somos perfectos. Y sí hay pecado en nosotros. Entonces Cristo, el perfecto Cordero, es el único que pudo y puede lograr esta redención, esta santificación, esta vida nueva. Solamente Cristo Jesús. Gálatas 3:13 nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Cristo recibió toda nuestra maldición. Toda, iglesia. Cristo fue colgado en un madero para redimir a los creyentes, iglesia. No a todos. Cristo no redime a todos. Cristo redime a los creyentes. Él fue quien removió la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición, iglesia. Él remueve la maldición de nosotros y se la pone encima del mismo. Eso se llama el hermoso intercambio, la alabanza que se cantó al final. Un intercambio hermoso que fue logrado por Cristo Jesús. Cristo cambió su vida santa en ese momento. Nos quita todo el pecado y se lo pone encima de él. Y Cristo nos da su santidad y la pone encima de nosotros, iglesia. Wow. Él llevó, dice el versículo 24, comienza con Él llevó. Dice, Él mismo llevó nuestros pecados. Y las palabras Él llevó nos están indicando que hubo una acción voluntaria. Esto es lo más importante. Él llevó, habla de algo voluntario en Cristo Jesús. Es decir, Cristo no fue obligado a dar su vida, sino que Cristo lo hizo por amor. Sí, iglesia, Él se entregó como un cordero al matadero. Es lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña, iglesia. Y lo que estamos viendo en este versículo es la esencia de la doctrina de la salvación. Esa es la doctrina que estamos viendo en este momento. El versículo 24 nos está enfatizando la expiación vicaria de Cristo. De Cristo, iglesia. Y teológicamente vemos dos dimensiones en la obra de Cristo aquí en este versículo. Hay dos dimensiones. Número 1, vemos la imputación del pecado, es decir, lo que les dije, el hermoso intercambio. Cristo quita mis pecados, tus pecados, y los pone sobre de Él. Esa es la imputación de los pecados. Y es una dimensión que estamos viendo. Y número 2, la restauración, la sanidad espiritual. Cuando Cristo quita mis pecados y se los pone sobre de Él, y quita su santidad y la pone sobre de mí, soy sanado espiritualmente. Viene la sanidad espiritual. Y Cristo logró este intercambio divino con nosotros, con los creyentes. Tengo que afirmar creyentes, porque luego pueden estar escuchando otros online y creen que esta muerte es para todo el mundo, y no lo es. Este intercambio no es para todos. Este intercambio hermoso es para los creyentes, y ahí es donde tú y yo encontramos nuestra salvación, en este intercambio hermoso, en esta expiación de pecados. Iglesia, y eso no es todo.
Y eso fuera más que suficiente. Pero eso no es todo, iglesia. También en este hermoso intercambio, tú y yo encontramos nuestra capacidad. Somos capacitados para que vivamos en santidad. ¿Sí? Es lo que logra el intercambio. Nos capacita para vivir en santidad, llevándonos a lograr una nueva identidad. ¿En quién? En Cristo. No nomás somos renacidos y se acabó la obra y ya no hay nada más que hacer. No, iglesia. Somos capacitados para vivir en santidad. Ahora, te estás preguntando, pastor, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo sucede todo esto, pastor? ¿Cómo somos capacitados para lograr esta santidad? Para lograr vivir en santidad. ¿Cómo? Bueno, es fácil. Porque Cristo se lo llevó todo. Porque Cristo pagó todo. Ahora, tenemos que comprender la magnitud de este pasaje, porque este pasaje es inmenso, iglesia. Está lleno de amor y de sacrificio. Y lo tenemos que comprender. Hoy vemos que hay dos elementos importantes en la obra redentora, iglesia. Dos elementos. Número uno, la obra de la expiación. La obra de la expiación. Ese es un elemento número uno que vemos, iglesia. Y número dos, la gracia transformadora. Wow. Dos elementos transformadores. Obra de la expiación y la gracia transformadora. Porque tú y yo somos transformados porque me lo merezco. Porque soy el pastor. Porque conozco unos versículos. No, por la gracia transformadora de Cristo Jesús. Que es la única, iglesia. Iglesia, todos estos elementos son divinos, no son humanos. Tú no puedes hacer obra de expiación y tú no puedes tener gracia transformadora. Esa la vas a recibir o ya la recibiste divinamente. Nuestro Dios. Iglesia, en pocas palabras, lo que está diciendo Pedro y lo que yo te quiero dar a entender es que en este intercambio hermoso sucede algo, está sucediendo algo, iglesia. Algo sucede. ¿Y qué sucede? Sucede que los pecados de nosotros fueron puestos sobre Cristo. Y la justicia de Cristo fue puesta sobre nosotros, iglesia. Esto es el hermoso intercambio. Y tenemos que comprender esto. Esto debe cambiar nuestras vidas, debe cambiar nuestra perspectiva, debe cambiar nuestra manera de ser, iglesia. Y vamos a ver cómo Pedro explica la eliminación del pecado y las consecuencias ante Dios. O sea, suceden dos cosas. O sea, están tantas cosas sucediendo, iglesia. Elimina el pecado, pero también elimina la separación entre Dios, iglesia. Sí, también nos explica que el creyente recibe poder para vivir en una vida santa, que lo estamos viendo, porque la muerte sacrificial de Cristo restaura al pecador. Esa es la única manera que puedes vivir en santidad. Cuando tu vida es restaurada, cuando obtienes un corazón nuevo. ¿Qué dice Romanos? Que cuando nuestro corazón de roca es cambiado en uno de carne, ahí somos salvos. Un corazón nuevo. And you need a new heart to be saved. Estando aquí sentados no produce salvación. Pero creer en Cristo Jesús sí produce salvación. Que eso dice su palabra. Y todos sus pecados, iglesia, puestos sobre los creyentes. Esto se llama expiación de pecados. Y esta práctica la vemos en el Antiguo Testamento. Y estoy enfatizando porque quiero que entiendan ese intercambio, iglesia. Necesito que comprendan lo que Cristo ha logrado en este intercambio, iglesia. Y pongan atención. En el Antiguo Testamento la expiación funcionaba de tal manera. El israelita iba ante un sacerdote a confesar sus pecados. Después el sacerdote agarraba un animal, usaban tres diferentes animales, y ponía el sacerdote, recibía los pecados, agarraba el animal, la cabra, lo que sea,
y el sacerdote ponía sus manos de él sobre la cabeza del animal, y ahí era el intercambio. El sacerdote ponía los pecados del que confesó sobre el animal. Intercambio. Te los quito y te los pongo a ti. El animal era liberado al desierto. Corre al desierto, corre al desierto. Luego capturaban al animal. Y escuchen. El sacerdote capturaba al animal, lo llevaban a un altar y lo mataban. Y cuando mataban al animal, esta persona era libre de sus pecados. Hermoso intercambio. Hermoso intercambio, iglesia. Y esto es exactamente lo que Cristo ha hecho en nosotros. Dios puso nuestros pecados sobre Cristo. Cristo los cargó y los eliminó en la cruz. No siguen colgados en la cruz. Están borrados, eliminados. Pero solamente en Cristo Jesús. Y por eso Cristo muere en la cruz como una víctima expiatoria. No como cualquier víctima, como los ladrones. Una víctima totalmente diferente. Una víctima con poder. Una víctima con poder para borrar tus pecados y mis pecados. Cristo tomó el lugar de los pecadores, iglesia. Él se hizo pecado, mas nunca cometió pecado. Nunca pensó en pecado. Nunca salió una palabra de pecado en él. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. ¿Por quién, iglesia? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en él, iglesia. Wow. En él. Y solamente en él. Cristo pagó el precio. Recibió toda nuestra culpa. Él recibió la ira de Dios sobre la cruz. Isaías 53:5 dice: pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados, iglesia. El sacrificio de Cristo fue el precio de nuestra paz. Ahí dice, el precio de nuestra paz. El que no está en Cristo no tiene paz con Dios, aunque cree tener paz, pero no tiene paz. Es enemigo de Dios. Y no solamente la paz, no solamente soportó Cristo el sufrimiento físico, iglesia. Esto es lo que tienes que entender. Cristo también resistió la separación del Padre, y eso es lo que me duele y eso es lo que me quebranta a mi iglesia. No fueron los latigazos que le dolieron, no fue los clavos que le entraron, iglesia. Cristo, el peor momento, el peor sufrimiento de Cristo Jesús es cuando Él se separa de Dios. Mateo 27:46 dice: alrededor de la hora novena, Jesús exclamó con gran voz, diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Y dice: esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese es el dolor más grande de Cristo. Ser separado del Padre, iglesia. Cristo remueve nuestra culpa ante Dios. Y por ende, no vamos a experimentar la ira de Dios. Tú y yo ya no vamos a experimentar esa copa, esa ira. ¿Por qué? Porque Cristo la recibió por nosotros. Toda la ira fue descargada sobre Él. Y iglesia, Cristo no tomó nuestros pecados. No tomó solamente nuestros pecados y los pone sobre un cordero, como en el Antiguo Testamento. Cristo no los pone sobre un cordero y se va. Cristo los pone sobre Él mismo, porque Él es el cordero. Todos nuestros pecados sobre Él. Y Cristo tomó los pecados tuyos y los pecados míos y los coloca sobre Él. Y eso es lo que se llama expiación de pecados.
Eso es la expiación de pecados, iglesia, que solamente Cristo pudo y puede hacer para los creyentes, iglesia. Su punto número 2, dije, es morir para vivir. Morir para vivir, versículo 24b. Nos da la finalidad de que este gran intercambio, hay un propósito divino en este gran intercambio. Este intercambio divino, iglesia. Y este es el propósito. Dice, a fin de que muramos al pecado, es lo que dice. Entonces dice que hay que morir. Tenemos que morir primeramente. Y luego dice, y vivamos a la justicia. Eso significa vivir una vida nueva. Entonces tienes que morir al pecado para vivir la vida nueva, la vida santa en Cristo Jesús. Y estos son los dos grandes propósitos de la muerte y la resurrección de Jesús. Morir y vivir. La muerte de Cristo Jesús no es para que tengamos una mejor vida, iglesia. Que tengamos riquezas, que tengamos todo lo que queramos. No, iglesia. No podemos dejarnos engañar por las falsas doctrinas que existe allá afuera. No podemos dejarnos llevar por eso. Cristo no murió por eso. No murió por eso. Su muerte es para que tú y yo, dice su palabra, para que tú y yo muéramos al pecado. Para eso murió. Para que tú y yo muéramos al pecado y tengamos vida eterna. No hay otro propósito más. Iglesia, los propósitos de la cruz son los beneficios de los creyentes. ¿Sí? Lo que Cristo logró en la cruz produce beneficios. Lo pueden repetir. Lo que Cristo logró en la cruz produce beneficios, iglesia. Y este es un regalo de la gracia. ¿Y qué significa eso? Que estos beneficios son totalmente inmerecidos. We don't deserve this. No lo merecemos. Pero lo hermoso de esto es que un acto de muerte que es negativo produce algo positivo, vida eterna. ¿Cómo que una muerte produce vida? Pues porque es divino, no es humano. Y Cristo tiene todo el poder para hacerlo, iglesia. Sí, iglesia. El deseo del pecado muere en el creyente, lo que está diciendo Pedro, que hay que morir. El deseo debe morir en nosotros. Y cuando muere el deseo del pecado en nuestras vidas, ¿qué pasa? Produce deseos de vida. Wow. Pero hay un pero aquí. Pero el pecador que se arrepiente, el pecador que no se arrepiente no puede disfrutar de esto. La maldición del pecado estaba destinada para el pecador y simplemente para el pecador. Entonces, si no se arrepiente, ese destino sigue allí. Pero las buenas nuevas es que el pecador que se arrepiente, como tú y yo, y creemos en Cristo Jesús, esa maldición es ¿qué? Eliminada. Es borrada. Pero solamente en el creyente. Cristo pagó la deuda, iglesia. Él tenía que morir. Él tenía que morir porque Él sabía que tú y yo no podíamos vivir, no podíamos soportarlo, no lo íbamos a hacer. Y no hay otro acto sacrificial que nos libere de la maldición del pecado. No hay. No hay nada que tú puedas hacer que te libere del pecado. No hay un acto de bondad, no hay nada, absolutamente nada, iglesia. ¿Por qué? Mira lo que dice Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿En quién? En Cristo Jesús. La muerte de Cristo no es para que simplemente vivamos sin la penalidad del pecado, porque es lo que muchos creemos y actuamos de esa manera. Cristo ya pagó, ya se acabó. Me espero hasta que muera y sigo mi vida igual que siempre. Iglesia, así no es. Así no es. Su muerte logró que el creyente dice que fueran libres del pecado,
y, ¿para qué más? Que vivan libres en Cristo, ¿correcto? No dice que vivan con libertinaje en Cristo, dice que vivan libres en Cristo. Romanos 6:11 dice, así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Estamos muertos al pecado, pero estamos vivos ¿para quién? Para Cristo Jesús. Entonces, dejaremos el mundo del pecado, lo que está diciendo Pablo, tenemos que dejar el mundo del pecado. No debemos vivir, no nos debe gobernar el pecado. ¿Por qué? Porque ya morimos al pecado y resucitamos en una vida nueva, iglesia. We are reborn. Pero hay responsabilidades. En esta nueva vida, tú y yo ya no somos esclavos del pecado. Somos esclavos de Cristo. En esta nueva vida ya no hay deleite en el pecado, hay deleite en la santidad. En la vida nueva somos ¿qué? Revestidos en Cristo. Nos quitó toda nuestra ropa sucia, todo nuestro pecado y nos reviste en su santidad. Hermoso intercambio. Revestidos en Él. Mira lo que nos dice Romanos 6:3 al 11. Romanos 6:3 al 11. Cuando tengan ahí, iglesia, dicen amén. Y la palabra dice: ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Número 6. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Número 7. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Número 10. Porque en cuanto a que Él murió, murió el pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también ustedes, iglesia, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo. Nada de lo que les he dicho les estoy inventando. Está aquí resumido en este libro de Romanos. La muerte de Cristo cambió nuestra naturaleza, lo que estamos viendo. Hay un cambio. Y esto significa que los cristianos no son perfectos. Hay un cambio, claro. Pero este cambio aún no nos lleva a la perfección. No nos lleva a la perfección. Pero no nos jactemos en eso. Ya ves, no somos perfectos. Por eso peco todos los días. No podemos. Al decir no soy perfecto, debe aún llevarnos más a humillarnos. Que no somos perfectos y vamos a cometer pecado. Pero aquí viene. Lo que esto significa es que tú y yo ya no podemos disfrutar una vida pecaminosa. Si caes en pecado, ya no te sientes libre para pecar, no te sientes cómodo. Hay un quebrantamiento en ti, hay arrepentimiento. Cuando llegamos a caer en pecado, nos quebrantamos, nos levantamos en Cristo y seguimos adelante, pero no lo disfrutamos. El disfrutar el pecado es no arrepentirme. Es seguir mando esos textos que no son buenos. Bajo la cama, bajo el sillón, en el closet. Dios lo sigue viendo. No se ha arrepentido.
Son esas llamadas que no debo estar llamándole a esta mujer de noche bajo la cobija, bajo las sábanas. Dios lo está viendo, no me he arrepentido. No es estar robando, mintiendo a las personas y seguir haciéndolo. Dios lo está viendo. Eso no es arrepentimiento, iglesia. Arrepentimiento, Señor, sí, he mandado textos equivocados, he dicho palabras equivocadas. Señor, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Y ya no lo haces. Eso es arrepentimiento. Lo demás es jugar al santo, es jugar a la santidad. Pero a Dios no lo podemos engañar. No podemos. Un verdadero cristiano ya no puede pecar igual que antes, iglesia. Antes, les garantizo, pecábamos con alegría, no nos sentíamos mal, iglesia. O nomás yo. Antes de mi transformación yo podía hacer lo que quería hacer y no sentía nada. Pero cuando Cristo viene, te cambia, te hace diferente. El Espíritu Santo te redarguye, te confronta y te lleva ¿a dónde? Al arrepentimiento. Pues antes no teníamos el Espíritu Santo. Pero en el momento de nuestra salvación fuimos ¿qué? Sellados. Y allí es cuando viene que somos redargullidos. Ahí es cuando somos confrontados. Ahí es cuando somos llevados al arrepentimiento. Hasta que somos sellados. Si tú pecas y no te has arrepentido, lo seguro es que tu cristianidad es falsa. ¿Crees que eres salvo? ¿Crees que vives en Cristo? Pues entonces pregúntate, ¿por qué sigo pecando con lo mismo? Sigo haciendo lo mismo. No me duele. Mentir para mí es fácil. Robar para mí es fácil. Engañar para mí es fácil. No me duele, no me hace nada. Entonces hay que cuestionar nuestra cristianidad. Hay que cuestionar si es auténtica o no. Un cristiano no se goza en las tinieblas. Vivimos para Cristo y la justicia divina, es lo que estamos viendo, iglesia. Y el punto número 3 de este versículo 24, vivir la justicia. Ahora te estarás preguntando qué significa vivir la justicia, porque es lo que nos dice Pedro, vivir la justicia. Número 1, vivir la justicia es una obligación a vivir conforme el sistema moral que Dios estableció. Eso es vivir la justicia. Vivir conforme Dios manda. Vivir conforme la moralidad de Cristo. Es decir, hacer la voluntad de Dios. Eso es vivir la justicia. Ahora llegamos al último punto del versículo 24, que es sanados por sus heridas. Sanados por sus heridas. ¿Será que nos está diciendo Pedro que la muerte vicaria de Cristo es para que todo mundo o todo sea sanado en nuestro cuerpo? Es decir, la muerte de Cristo, su muerte vicaria, porque Él murió, yo creo en Él, ya no tengo alta presión, ya no tengo diabetes, ya no tengo cáncer, ya no tengo XY. ¿Será eso que significa somos sanados por sus heridas? ¿Será eso? ¿Que Cristo murió para que ya no tenga la alta presión, no tenga yo el azúcar alta? Es que bueno que lo entienden, iglesia. Porque esto no es el beneficio de los creyentes. Este no es el beneficio. Pedro no está hablando de una sanidad física como tantos predicadores se viven predicando hoy en día. No está hablando de eso. No lo está decretando como muchos los decretan. Que muchos atan al diablo, atan al enemigo y lo avientan por la ventana para que seamos sanos. Eso no está decretando. Este versículo no, ni el contexto tiene que ver con enfermos de tu estado físico, nada que ver. Aquí lo único que es y está estableciendo es una sanidad espiritual, es todo. Es decir, que por el sufrimiento en la cruz, los creyentes obtienen una sanidad espiritual. Obtenemos algo, un beneficio, y se llama sanidad, y es sanidad espiritual, iglesia. Y claro, iglesia, que vendrán sanidad física, lo he visto. Gente ha sido sanada, pero ese no es el propósito del evangelio. Ese no es el propósito de la muerte de Cristo Jesús, iglesia.
Pero lo que sí sabemos es que tú y yo estaremos con cuerpos glorificados, con cuerpos nuevos en el cielo. Ahí ya no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá llanto, no habrá nada. Allí sí se aplica la palabra. Pero es hasta el final de nuestra carrera. Pero por ahorita van a andar como yo, dolor de espalda, de la pierna, la rodilla, el dedo. Ya todo me duele. Pero it's okay. Pablo se murió con dolor de espalda. El apóstol de los apóstoles. Y se murió porque Dios no lo amaba. Porque no creyó en Cristo Jesús. Porque no tenía fe, como muchos dicen. No eres sanado, pues no tienes fe. Eso no fue de Pablo. Eso porque así lo quiso Dios. Y no podemos cuestionar lo que Dios quiere. Entonces vemos que allí no habrá dolor en el cielo. Vemos que no habrá enfermedades, seremos completamente sanados. Y lo dice Apocalipsis 21:4. Dice, Él enjuagará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más y no habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado, iglesia. Esa es la promesa de Dios. La muerte expiatoria de Cristo derrumbó el poder de pecado para que todos los creyentes, iglesia, pudieran vivir una vida nueva. Las buenas nuevas son ¿qué, iglesia? Las buenas nuevas somos libres del pecado. La liberación del pecado no es la liberación de enfermedades. No vayas a decirle a la gente, cree en Cristo para que seas sanada, para que seas sanado. Y luego no son sanados y ya no creen en Cristo. Y fue tu culpa, no fue la culpa de porque no fue sanado. Es porque tú fuiste a dar una falsa esperanza. Pero dile, cree en Cristo y tu enfermedad del pecado será sanada. Ahí sí. Ahí sí. Cristo no murió por nuestras enfermedades. Las buenas nuevas dice que Cristo murió por nuestros pecados. 1 Pedro 2:24 es el último versículo de hoy, iglesia, y vamos a leerlo. Dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Iglesia, los efectos de la cruz son perpetuos, no son temporales, son infinitos, no caducen, nunca se acaba. Y gracias a Cristo, porque Él soportó todo, gracias a Cristo. Ahora, el contexto de este versículo es que Pedro sigue animando a los esclavos, porque acuérdense, le está hablando a los esclavos. Y Pedro sigue animando a los esclavos cristianos con el sufrimiento de Cristo. Sigue animándolos con eso. Y no solamente el sufrimiento, pero él también quiere animarlos con la esperanza que ofrece a través de su muerte y resurrección. Los quiere animar con esa esperanza. Y esa esperanza debe animarnos a nosotros también. Y esto también es de ánimo, iglesia, para ti y para mí. Que el gran maestro sufrió, pero no sufrió en vano, iglesia. Y el punto número 2 de la prédica está basado en el versículo 25. Y el 24 nos habló de tantas grandezas. Y el versículo 25 nos lleva al segundo punto que dije yo, y es un sacrificio que conduce al gran pastor. Dice 1 Pedro 2:25, dice, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas, iglesia. Esta parte del versículo, iglesia, nos da el tercer beneficio de la muerte vicaria de Cristo. El primero que vimos nosotros, ¿qué vimos? Morir a los pecados. Ese es el primer beneficio. Morimos. El segundo que es vivir la justicia. ¿Sí? Y el tercero es, aquí lo vemos, restaurados en Cristo. Tres beneficios que tú y yo recibimos en esta muerte victoriosa de Cristo Jesús, iglesia. Y el versículo 25 en realidad es la conclusión del 21. Si tú ves 1 Pedro 2:21,
el 25 lo concluye. Mira, 1 Pedro 2:21 dice: porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Y el 25 comienza: pues ustedes andaban descarriados. Por eso es que tenemos que seguir los pasos de Cristo. Andábamos descarriados, pero Cristo nos dejó, ¿qué? Sus huellas. Nos dejó sus huellas, iglesia. Y tenemos que pisarlas, seguirlas. Es el camino único. Y la razón principal es que como ovejas, dice que tú y yo andábamos perdidos. Andábamos sin pastor, andábamos en caminos peligrosos. Esa es nuestra vida sin Cristo. Perdidos. Y Pedro comienza a decirnos que el pecador sin Cristo es como andar perdido. Eso fue como él comenzó. Y esto significa que andábamos en todos los caminos, excepto en los caminos de Cristo, en los caminos de Dios. Todo andábamos excepto allí. Estábamos apartados de Dios. Vivíamos una vida sin propósito, iglesia. Eso es lo que sucede sin Cristo. Nuestra vida no tiene un valor. Pero gracias a Dios por sus promesas para rescatar a sus hijos y a sus hijas. Gracias a Dios. Jeremías 23:3-4 dice: yo mismo reuniré al remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las he echado, y las haré volver a sus pastos, y crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellos pastores que los apacentarán, y nunca más tendrán temor, ni se aterrarán, ni faltará ninguna de ellas, declara el Señor. Wow. ¿Quién nos regresa al pastor? El Señor. El Señor, iglesia. El versículo 25 nos da a entender que estas personas andaban en el camino peligroso, pero regresaron. Es lo que estamos viendo. Alguna vez se apartaron, andaban perdidos, pero regresaron. Es lo que nos está enseñando Pedro. Son personas que ya tenían comunión con Dios. Tenían. Personas que eran constantes, que venían todos los miércoles, todos los domingos. Pero algo malo, algo vino y los descarriló, los cambió de rumbo, los llevó a otro rumbo temporalmente. Y son personas que ya tenían esa comunión. Y muchas ovejas hoy en día son descarriladas por su propia responsabilidad. No puedes culpar a nadie más. Hoy en día muchos son descarrilados. Y esperamos en Dios que regresen. Algunos son descarrilados por su autoengaño o pocas veces por otras personas. Te alejaste por la culpa de tu trabajo o tu negocio. Dedicarle mucho a tu trabajo, dedicarle mucho a tu negocio. Te alejaste por tus actividades sociales. Quieres andar en todos lugares, que andas con personas. No hay tiempo para Dios. Te alejaste para lograr tu propio sueño. Ahorita nomás le pongo pausa, Señor. Déjame cumplir mi sueño y regreso. Eso sucede, iglesia. Te alejaste para satisfacer tu carne. Porque todos esos puntos hablan de nuestra carne. Mucha gente se aleja tristemente para noches de parranda, para andar con mujeres, el alcoholismo, drogas, etc. Se separan por los placeres carnales. Abandonan los placeres espirituales y adaptan los placeres carnales, iglesia. Y todo esto es por falta de comunión con Dios. Es por falta de fe, iglesia. También se debe a que ya no están leyendo la palabra de Dios. Falta de comunión. Se alejan de Dios, se separan de Dios, ya no leen, ya no escuchan, ya no vienen a la iglesia, ya no alaban como antes. Son muchos los motivos, el por qué muchos nos separamos de Dios, muchos nos descarrilamos de Dios. Hay muchos. Pero gracias a Dios, que Él no deja a sus hijos perdidos. No, iglesia. Los hijos en verdad regresan. Pero tiene que suceder algo. Tiene que suceder algo en ti para lograr este regreso. Él no regresa, iglesia. El versículo nos dice, pero han vuelto. Es lo que dice Pedro, pero han vuelto. Andabas en caminos equivocados, pero regresaste.
han vuelto. Cuando una persona regresa es porque hubo un cambio de pensar, hubo un cambio de mente, hubo un cambio en su corazón. Es decir, cuando tú regresas a la verdad es porque abandonas la mentira y aceptas la verdad. Y aquí Pedro nos está demostrando que las personas que regresaron es porque se arrepintieron. Tuvo que haber un arrepentimiento para regresar. Y eso es exactamente lo que hizo el hijo pródigo, iglesia. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Él comparó el pasado del hijo pródigo con el presente. Es lo que pasó con el hijo pródigo. Él se recordó cuando estaba comiendo con los cochinos. Dice, pero antes no me faltaba esto. Pero antes yo tenía esto. Él recordó que en la casa de su padre, escuchen, él recordó que en la casa de su padre él estaba 1000 veces mejor. Él estaba seguro, no le faltaba nada en la casa de su padre. El hijo pródigo regresó, ¿por qué? Porque se arrepintió de la vida que llevaba. Y Pedro nos está ilustrando el regreso. Toda persona que decidió regresar, a los que Pedro les estaba predicando, es porque también decidieron abandonar lo que produjo separación con Dios. Iglesia, si tú separas por algo y no abandonas ese algo, jamás puedes regresar. Tienes que abandonar ese algo para remover la barrera y te permita regresar con Dios. Si no, no regresas. Y este pecador perdido, porque es lo que pasa cuando estamos en pecado, estamos perdidos. Y este pecador perdido decidió poner ¿qué? Decidió ponerse bajo el cuidado del gran pastor, iglesia. Es lo que dice Pedro. Él decidió dejarse guiar por su instinto espiritual y no su instinto carnal. Este gran pastor lo va a saciar, es lo que estamos viendo. Le faltaba algo y el gran pastor lo va a saciar, lo va a cuidar, lo va a restaurar, iglesia. ¿Qué hizo el padre? ¿Qué hizo el papá del hijo pródigo, iglesia? ¿Lo qué? Lo restauró. Lo restauró, iglesia. Le dio lo que le hacía falta. Y el gran pastor lo va a guiar a pastos verdes y a aguas de reposo, porque Él regresa al gran pastor, el único que nos puede llevar a pastos verdes, el único que nos puede llevar a aguas de reposo. Iglesia, no hay mejor lugar que estar en las manos y en el camino del gran pastor, iglesia. No hay mejor camino. Sabemos que no somos perfectos, iglesia. Lo sabemos, iglesia. Hay muchos momentos donde tú y yo le hemos fallado a Dios constantemente. Unos se arrepienten y se ponen bien con Dios y la relación se pone mejor. ¿Por qué? Porque movemos la separación. Otros se portan mal, se sienten mal un día, pero nunca se arrepienten, iglesia. Siguen en los mismos caminos. Ponen miles de excusas por qué hacen lo que hacen. Brother, ¿por qué hiciste esto? Oh, es que me hizo enojar mi esposa. Brother, ¿por qué hiciste esto? Ay, es que esa era mi única salida. Brother, esto, pero brother, conoces mi teléfono. Brother, pero conoces las escrituras. Brother. Pero hay muchas excusas que ponemos. El por qué caemos en un estado pecaminoso. Y esto se llama falta de arrepentimiento. Es lo que es. Falta de arrepentimiento, falta de convicción. Y sin esto jamás tu relación será restaurada con Dios. Iglesia, no podemos seguir viviendo una vida sin comunión, una vida sin lectura, una vida sin oración, una vida sin alabanza. Si tú no tienes estos elementos en tu vida, vas a caer, iglesia. O estás caído y no te das cuenta.
Estás viviendo en pecado y no lo aceptas, porque no hay nada que te confronte, no hay nada que te diga, estás en pecado. ¿Por qué? Porque no ves el espejo. Este es el espejo. El espejo me revela mi maldad. El espejo me revela quién realmente soy. No mi esposa, no mis hijas, no mis vecinos, no los congregantes. El espejo tiene que ser usado, Santiago, para que revele mi maldad. Y si no te ves al espejo, ¿qué dice? Me olvido quién soy, me olvido de mi rostro. Es decir, no acepto lo que hago porque no sé lo que hago. No podemos vivir así, iglesia. Entre menos Dios en nuestra vida, va a haber más Satanás en nuestra vida. Menos Dios, más Satanás. Se los garantizo, iglesia. Se los garantizo. La presencia de Dios evita la presencia del enemigo. La presencia de Dios empuja la presencia del enemigo. La presencia de Dios es una barrera, es una protección. Vida, iglesia, es una vida, es una pelea espiritual. Tu vida, mi vida es a spiritual war battle. That's it. Y tú no puedes ver lo que no puedes ver. Pero Dios, Él es espíritu, iglesia. Y Él pelea por nosotros en espíritu. But you have to pray. You have to have communion. You have to read the word. You have to worship. No es automática la santidad. Dios está cerca, Satanás está lejos. Dios está lejos, Satanás está cerca. No hay otra manera de alejar al enemigo de nuestras vidas, iglesia. Solamente en la presencia de Dios podremos estar seguros de que nada ni nadie nos puede hacer daño. Y quiero invitar antes de terminar al grupo de alabanza para volver a cantar este hermoso intercambio mientras que voy terminando, iglesia. Iglesia, 4 puntos que quiero darles aquí. Número 1, y nos ponemos a poner de pie, iglesia. Hay 4 cosas, 4 elementos que tenemos que hacer como cristianos y como hijos e hijas de Dios. Número 1, nos tenemos que arrepentir. Si el Señor no es tu Salvador, si no lo has confesado como Rey y Señor, jamás podrás hacerlo si no te arrepientes de tus pecados. Tenemos que aceptar que somos pecadores. Si tú aceptas que estás enfermo, vas y tomas medicina. Si no aceptas que estás enfermo, jamás vas a tomar medicina para ser sanado. Cristo sana las enfermedades del pecado. Run to Jesus. Número 2, regresemos a Dios en súplica, en oración, alabanza y comunión, iglesia. Si te has alejado de Dios, si tu vida es llena de mentira, hoy es el día. Today is the day to run to God, to repent, to come to His feet and kneel and bow down and say, God, forgive me. Hoy es el día, iglesia. Número 3, fortalécete en Dios y en los hermanos y hermanas en Cristo. Corre a Dios, pero corre a tus hermanos y hermanas que están fuertes en Cristo, que están fuertes en el Evangelio. No corras a cualquier persona, porque te van a poner en un peor estado. Y por último, huye de todo lo que te hace tropezar. Huye de todo lo que te abre el apetito a pecar, iglesia. Huye, huye, huye and run to Jesus. Corre a Dios, iglesia. Y ahorita después de la mitad de la canción me subo para dar la benedicción para irnos, iglesia. Iglesia, esta prédica es para reflexionar en nuestra vida. No es para desanimarnos y deprimirnos, sino es para confrontarnos, ver lo que está mal y pedirle a Dios que nos ayude a cambiarlo, iglesia. De eso se trata el Evangelio. Es cambio de dirección, cambio de mente, cambio de corazón para cumplir un solo propósito. Y Hebreos 13, 20, 21 nos dice: y el Dios de paz
que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga, iglesia, aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, iglesia. Dios los bendiga.